Frente Amplio interpela a esta hora a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, en relación al proceso de intervención y cierre de la mutualista Casa de Galicia y el posterior remate de sus bienes, incluido la sede central del sanatorio. La diputada interpelante Cecilia Cairo planteó que se trató de la crónica de una muerte anunciada. En sala, Cairo se refirió a las dudas generadas en la oposición en torno al proceso de cierre de la mutualista y los beneficios que recibió el Círculo Católico para adquirir la infraestructura. Rando compareció al Parlamento acompañada de las autoridades de ACE y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Durante su intervención, la ministra defendió un proceso que se produjo durante la gestión de su antecesor, el también cabildante Daniel Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en la capital. Vamos a tener una jornada con cielo nuboso el resto del día, con viento soplando del noreste entre 20 y 30 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 13 grados. Como siempre, vamos a ver algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. En Carlos María Mayolo, entre Benito Nardone y Sosa, va a estar cortado por trabajos de hormigonado hasta las 17 y 30 horas, o en Charrúa, entre Gaboto y Magallanes, hasta las 5 de la tarde, también hormigonado, o en La Paz, entre Requena y Martín C. Martínez, va a haber obras de saneamiento, así que cuidado por esas zonas de la capital. Vamos ahora a ver los títulos de la jornada. Cabildo Abierto presentará este miércoles ante la Corte Electoral la iniciativa para reformar el artículo 52 de la Constitución de la República y reestructurar las deudas de las personas físicas. El Frente Amplio anunció que no apoyará la campaña. Solo el 6% de los montevideanos continúa tomando agua suministrada por OCE, al tiempo que 2/3 de los hogares pasaron a consumir agua embotellada, según una encuesta de Cifra. La justicia realizará este jueves la reconstrucción del crimen de las jóvenes Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanic, conocidas como las muchachas de abril. La medida fue solicitada por la defensa del único imputado por el crimen, el general Juan Modesto Rebollo. Personas en situación de calle denunciaron ser golpeadas por bandas con bates de béisbol en la zona de la Plaza de los Olímpicos y Buceo. La denuncia fue realizada por el cura Omar Franca ante la seccional 11. Nos vamos ya mismo al Parlamento. Está nuestro compañero, ha estado trabajando toda la mañana, nuestro periodista Luca Veloso, allí en la interpelación a la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Buen mediodía, bienvenido, Luca, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo decías, desde las 10:20 de la mañana está reunida la Asamblea de la Cámara de Representantes interpelando a la ministra Karina Rando, también a las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado y parte del equipo económico de nuestro país. Está Fernando Blanco en representación del Ministerio de Economía, una interpelación que está encabezada por la diputada Frente Amplista Cecilia Cairo y que tiene en cuestión el cierre y liquidación de Casa de Galicia. Una serie de planteos, de cuestionamientos hechos por Cecilia Cairo, que repasó el derrotero del cierre de la mutualista Casa de Galicia, un proceso de cierre que insistió ella que cuando estaba la liquidación de Casa de Galicia, la junta directiva no tenía salarios adeudados ni con trabajadores médicos ni no médicos. Además, cuestionó sobre los controles en la gestión al fideicomiso, el fondo que todos los uruguayos aportaron para salvaguardar a la mutualista Casa de Galicia. Sobre el seguimiento de este fideicomiso, responsabilizó no solo al Ministerio de Economía, de Salud Pública, sino también al Ministerio de Economía por esta materia. Además, dice que no se observaron algunas alarmas, como por ejemplo la migración de los socios, y además destacó el papel de los interventores. Los puso en cuestión a las dos interventoras. Una de ellas está hablando en este momento. Estamos hablando de Karina Rossi, la contadora interventora, que además, después de terminar el proceso de Casa de Galicia, pasó a presidir la Junta Nacional de Salud. Cecilia Cairo dijo, se preguntó si Delgado y el propio
secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y también el presidente de ACE Cipriani conocían los pliegos de licitación para el remate de Casa de Galicia. Allí estuvo centrado el foco de las preguntas de Cecilia Cairo. Vamos a ver esto de los cuestionamientos y los controles desde el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía. ¿Por qué no se accionó ningún control para el seguimiento del convenio firmado, por el cual todos los uruguayos aportamos al financiamiento de la institución? ¿Qué ocurrió en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y la designación de los veedores? ¿Qué controles llevaron a cabo el Ministerio de Salud Pública y el MEF sobre la aplicación de los fondos otorgados a partir de marzo de 2020 hasta la designación de estos? Hace casi una hora ya la ministra de Salud Pública, Karina Rando, tomó la palabra para hacer la primera intervención de respuestas a Cecilia Cairo. Rando detalló la crisis de Casa de Galicia que se remonta al año 2002, donde dijo que se hizo la primera intervención. Después el 2006 y el 2011 durante el gobierno del expresidente José Mujica. Detalló además la gestión, lo que catalogó como faltas en la gestión de Casa de Galicia. Le pasó la palabra al subsecretario José Luis Sadjian, quien detalló que en Casa de Galicia no había una administración y que el dinero se pasaba en cajas de zapatos. Así fueron las denuncias que se hicieron aquí en sala. Ahora está tomando la palabra la contadora Alicia Rossi, interventora de Casa de Galicia, pero la ministra de Salud Pública, Karina Rando, defendió la gestión en torno a Casa de Galicia, el intervenirla y también la actuación del Ministerio de Salud Pública de ACE en la protección de los socios. Esto decía: que Casa de Galicia carecía de recursos para continuar funcionando y garantizar la salud de sus usuarios no fue una opinión aislada del señor entonces ministro de Salud Pública. Fue la conclusión a la que alcanzaron todos los actores que intervinieron a lo largo de este triste proceso. El propio Alberto Iglesias al solicitar el concurso, la sindicatura y el juez concursal, las técnicas del área de Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública y la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, y también la presidencia de la Junta Nacional de Salud. Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo hizo lo que debió ante un prestador en quiebra. En primer lugar, aseguró la asistencia de los usuarios. Primer derecho humano comprometido, salvaguardando gracias a la célere actuación de las autoridades nacionales y a través del esfuerzo de los trabajadores de la salud, respaldada oportunamente por la ley parlamentaria que además fue convalidada expresamente por la Suprema Corte de Justicia. Fue una intervención histórica que permitió movilizar cerca de 40.000 usuarios en pocos días y dio atención por parte de ACE a usuarios que integraban las filas de otro prestador. Muy bien, gracias Luca. Nosotros ahora ya vamos a recibir el segundo móvil. Hablamos de nuestro periodista Eduardo Delgado, que está en la Corte Electoral con una iniciativa de Cabildo Abierto. Buen mediodía para ti, Eduardo. Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, la iniciativa de Cabildo Abierto se está presentando, esta iniciativa de reforma constitucional en la Corte Electoral. La iniciativa se denomina Contra la Usura y por una deuda justa. Y estamos con Sandra Chay y Mario Abella, quienes son los representantes de este partido que están presentando este recurso. Abella, primero conocer cómo es el trámite de ahora en más. No, nosotros simplemente somos una comisión, buenas tardes a todos en principio, nosotros simplemente somos una comisión provisoria que estamos haciendo las gestiones habituales de acuerdo a la norma ante la Corte Electoral para que nos habilite las instancias de plebiscito constitucional. Digo comisión provisoria porque esto está abierta a que se integre una comisión a otros sectores sociales. Así lo ha hecho el senador Manini desde el primer momento de que están invitadas otras organizaciones sociales para participar en este plebiscito. Es simplemente eso, estamos a la espera, la Corte nos ha dicho que
en cuestión de 15 días estaría aprobada y a partir de ese momento ya hay una comisión de campaña preparada para eso que integra comunicación, información, los aspectos logísticos, recursos humanos, la comisión legal, que es la que integramos con la doctora, y la juventud de Cabildo Abierto. Pero simplemente eso es un trámite que está acorde a la norma y estamos a la espera de la resolución nada más. Y ya, bueno, cuando comience justamente la campaña de recolección de firmas, ¿cómo se va a organizar? Por ejemplo, en este camino de organizaciones sociales, ¿tienen previsto reuniones con varias de las principales organizaciones, PIT-CNT, ONAJPU, FUCBAN? Sí, están abiertos, Está totalmente. El senador Manini el otro día en el Palacio Legislativo, cuando hizo presentaciones en la instancia de este plebiscito constitucional, dejó la puerta abierta para que otras organizaciones sociales puedan participar en esto. Esto es para todos, no es una cosa exclusiva de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto simplemente lo que hace es promover esta instancia, pero está abierto para otras organizaciones sociales. ¿Está previsto que se reúna con el PIT-CNT en los próximos días, teniendo en cuenta... Eso es un problema que lo hará pienso yo que el propio senador Manini o el escribano Domenech, que son las personas que han llevado adelante todo. Simplemente nosotros somos la comisión provisoria que estamos haciendo un trámite ante la Corte Electoral. Estamos en vivo para Telemundo. Simplemente consultarles, acaban de presentar el texto. ¿Cuándo formalmente empezaría la campaña de recolección de firmas? La campaña, que una vez que se apruebe la papeleta por parte de la Corte Electoral, ahí ya nos habilita a nosotros a salir a la calle a juntar firmas. ¿Eso cuándo sería? ¿Qué plazos les manejaron? Se maneja un plazo de 15 a 20 días aproximadamente. ¿Cómo va a ser la operativa que se va a llevar adelante en los distintos barrios, en Montevideo? ¿Cómo se va a trabajar en Montevideo donde hay más gente, en el interior donde no hay tanta? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Bueno, la idea es ir a todos los lugares del país y llegar a la mayor parte de la población, así todos conocen este proyecto de ley. ¿Esta comisión hay una comisión de campaña que ya está formada, en la cual nosotros la integramos como el componente legal de esa comisión, que integran a comunicación e información, recursos humanos, el aspecto financiero, logístico, las juventudes del Partido Cabildo Abierto, que ya está organizada, está trabajando en eso y una vez aprobado por la Corte, ya iniciaremos la campaña de manera que a través de las distintas agrupaciones que tiene Cabildo Abierto y otras, como ya dijo, organizaciones sociales, podamos desplegar en todo el territorio nacional esta campaña. Bien, estamos viendo entonces parte de lo que están diciendo los representantes de Cabildo Abierto a esta hora en la presentación de esta iniciativa allí en la Corte Electoral. Les contamos que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confirmó que la coalición de izquierda no va a acompañar esta campaña de firmas de Cabildo Abierto, la calificó a la iniciativa de populista. Pereira reclamó una solución de fondo para el problema de muchos uruguayos y uruguayas y remarcó que trabajar con el sector ciudadano, se están trabajando con el sector ciudadano del Partido Colorado en un proyecto. Sobre recolección de firmas, la sociedad uruguaya tiene derecho a hacerlo. Es un instrumento democrático y como lo he defendido cuando lo hemos utilizado nosotros, lo defiendo cuando lo utilizan otros. Luego, si el contenido es el más adecuado, yo creo que es un contenido netamente populista, porque el tema es muy sentido. Efectivamente hay 1 millón de personas endeudadas, una buena parte de ellas son grado 5, es decir, son de deudas irrecuperables. Hay que trabajar sobre las mismas y sobre todo sobre las formas de presión que tienen algunas de las financieras para cobrarle a la gente, como hay que trabajar para determinados montos de ingresos para refinanciar esas deudas. Pero no es de esta manera que creemos que se va a resolver el problema, sino con una ley en el Parlamento. De hecho, estamos conversando con un sector del Partido Colorado, con ciudadanos, hemos conversado con el propio Cabildo Abierto. Es un tema que hay que buscarle una solución, pero no rompiendo todo, ¿no? Otros temas, la justicia va a realizar mañana la reconstrucción del crimen de las jóvenes Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidani, conocidas como las muchachas de abril. La reconstrucción va a ser encabezada por la jueza Isaura Tórtora y fue solicitada por la defensa del único imputado por este crimen. Hablamos del general Juan Modesto Rebollo.
La reconstrucción, que será encabezada por la jueza Isaura Tórtora, procura determinar cómo sucedieron los hechos dentro de la finca de la calle Mariano Soler 3098 bis. Mientras la versión oficial de los militares apunta a que la muerte de las 3 jóvenes se produjo en medio de un enfrentamiento, la justicia determinó con base en un informe de una junta médica que fueron acribilladas a sangre fría dentro de una de las habitaciones. El violento operativo fue realizado por integrantes del grupo de artillería número 1 del ejército, liderados por José Nino Gabazo y Juan Modesto Rebollo, quienes llegaron a la casa en horas de la madrugada en busca de Washington Barrios, un ex integrante del MLN Tupamaros, requerido por actividades subversivas. Al no encontrarlo, los militares fueron hacia el patio del fondo. Allí se inició un intenso tiroteo que terminó con la muerte de las 3 jóvenes. Una de ellas estaba embarazada. También resultó herido de gravedad el oficial José Carlos Gutiérrez, quien falleció semanas después. Además, en las afueras fue asesinado el policía Dorval Márquez, quien volvía de su trabajo y recibió varios disparos por no acatar la voz de alto del ejército. Varios testigos afirman que los militares efectuaron más de 140 disparos sobre el apartamento. Casi 50 años después, la justicia procesó al general Rebollo por el homicidio de las jóvenes. La jueza Tórtora consideró que sus muertes fueron parte de un accionar ilegítimo de los militares. El pasado 15 de junio, el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad en este crimen, así como las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino, en cumplimiento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Varias personas en situación de calle denunciaron en las últimas horas ser golpeadas por bandas con bates de béisbol en la Plaza de los Olímpicos, en el buceo también. La denuncia la realizó el cura Omar Franza ante la seccional 11, ya que personas en situación de calle que van justamente a su parroquia, la parroquia Santa Bernardita, le contaron de esta situación. Le preguntamos qué te pasó, te peleaste con alguien, y entonces ahí fue el primer relato. No, yo estaba durmiendo en una parada, a altas horas de la noche, vinieron unos tipos y me apalearon con un palo de béisbol y nada, y me fracturaron el brazo. Nosotros, bueno, dijimos, ¿será verdad? ¿No será verdad? Lo que sé. Bueno, el tema es que luego en el trayecto del tiempo siguieron viniendo. Nosotros le fuimos preguntando a otros, ¿tú sabes algo de esto? ¿Has oído algo de esto? Sí, claro, son los antipasta. ¿Y qué hacen? Y bueno, nos encuentran dormidos con un bote de béisbol, con un palo de béisbol o con cadenas. Nos agreden y nada, o disparamos o nos apalean. Y hoy de mañana fue el último caso que fue lo que me llevó a mí a tener que denunciar, porque me dice, le pregunté, hace tiempo que no te vemos por la ducha parroquial, porque él solía venir acá a bañarse, ¿no? No, estuve 4 días internado, mirá, me mostró el cuero cabelludo, un corte de cuero cabelludo, 4 días en el Pasteur, porque me apalearon. ¿Quiénes? Y los antipasta. Según pudo saber MBD Noticias, a última hora de ayer el asesor del ministro del Interior, Andrés Capretti, concurrió a la parroquia para interiorizarse de la situación y conocer el alcance de la denuncia presentada por el cura Omar Franca ante la comisaría 11. Por otra parte, se espera que en las próximas horas funcionarios del Ministerio del Interior entrevisten a los damnificados para tener más elementos de los agresores. En este marco, la fiscal Graciela Perazza inició una investigación sobre el hecho. Según fuentes de Fiscalía, por ahora la información aportada es muy vaga, por lo que la fiscal solicitó al Ministerio del Interior que aumente el patrullaje en la zona para prevenir estas situaciones tremendas. MBD Noticias dialogó además con usuarios del sistema de refugios a propósito de estos hechos de violencia que se han dado en las últimas horas contra personas en situación de calle que fueron, como veíamos, agredidos por escuadrones antipasta, así se llaman.
nadie tiene el derecho de venir a agarrarte a palazos, con cadenas, con bates de béisbol como hacen. Y muchas veces la víctima justamente no es un consumidor de pasta base, sino que es una persona que por problemas de salud mental o vaya a saber qué problemas tenga, está actualmente viviendo en calle. Pero sí, han habido varias denuncias y bueno, se especula con que son hijos de policía, se especula con ser gente de la alta sociedad que no está ni ahí con lo que se ve en las calles, de mucha gente viviendo en calle, pero en realidad no sabemos bien quiénes son, entonces no. Sí se sabe que son escuadrones, gente que se baja en un auto y bueno, y sin mediar palabra te pegan, dormido, bueno, y a este compañero que lo incendiaron, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se llegue al fondo de esto, saber, porque no se sabe tampoco cuándo es que trabajan y cuándo atacan, pero esperemos que no suceda más. En la noche de este martes, el MIDES recibió 363 solicitudes de refugio para personas que están a la intemperie, justamente. Además, 58 personas fueron trasladadas por unidades del Ministerio del Interior a los centros de resguardo. La cartera informó que se dio el 100% de respuesta y que quedaron cupos disponibles. En este marco, un usuario del Servicio de Refugios le contó a MBD Noticias cuáles son los principales problemas que se enfrentan en este sistema. Han abierto muchas contingencias, han cerrado muchos refugios que eran permanentes y la idea es que no están trabajando con equipo, con educadores, están trabajando con, ¿cómo es que le dicen? Cuidadores, que no tienen título, no llegan a tercero liceo, son personas que no están preparadas para trabajar con esta población y está perjudicándose mucho, le han cortado desayunos, le están dando la comida en bolsa, hay muchos reclamos, duermen en el piso, se llueven, tienen una toalla, la cortan en 4 o 6 pedazos para que la gente se seque, mayormente no tienen agua caliente, están pasando situaciones muy complicadas. A nosotros nos llegan los reclamos totalmente todos los días. En otro orden, Conde aseguró que una de las principales preocupaciones de las personas en situación de calle es la posibilidad de utilizar baños durante el día y la noche. Sobre ese aspecto, los centros habilitados para recibir a esta población cuentan con espacios acondicionados que se suman a una red de baños públicos que hay distribuidos en el municipio B. Vamos a otros temas. El 94% de la población de Montevideo está consumiendo agua embotellada a raíz de la crisis hídrica y el aumento de la salinidad en el servicio de OCE. Esto según una encuesta de Cifra. Los principales cambios de hábitos se dan en las zonas periféricas del centro, al centro y en el preparado del mate. Antes, más de 9 de cada 10 lo hacía con agua de la canilla y ahora 8 de cada 10 está usando agua mineral. En la capital del país actualmente solo 6% de los hogares sigue utilizando agua de OCE para tomar y 2/3 se pasaron al agua embotellada, según una encuesta de Cifra. La consultora destaca que el año pasado menos de 1/3 de los hogares consumía regularmente agua embotellada y hoy lo hace el 94%. El informe refleja cambios de hábitos según los barrios, señalando que en la costa y el centro casi 4 de 10 no tomaban agua de OCE antes de la crisis, mientras que en el resto quienes no la consumían eran el 22%, siendo en estas zonas donde más creció el consumo embotellado. De acuerdo con Cifra, este aumento se explica no solo por dejar de tomar agua en vasos, sino especialmente porque se dejó de usar para preparar mate, infusiones y comidas. Antes, más de 9 de cada 10 hogares llenaban la caldera con agua de OCE y actualmente más de 8 de cada 10 la llenan con agua embotellada. Otro cambio relevante es en el agua para cocción. Antes prácticamente todos servían verduras y fideos con agua de la canilla y hoy casi la mitad lo hace con agua de botella. Por otro lado, sobre los usos no humanos del agua se nota cierta estabilidad. 6 de cada 10 regaban con agua de OCE y 4 siguen haciéndolo, mientras que 1/3 lavaba el auto con agua de OCE y la mitad de ellos lo siguen haciendo. Justamente OCE comunicó en las últimas horas que la presa Campanario en el río San José no ha sufrido ningún colapso ni tampoco rotura. Tras la información de que la presa había cedido por la creciente del río, el organismo aclaró que el dique construido permanece intacto y que al igual que la de Velastiquí se hará un tramo con tuberías que actuará como bypass allí para dejar pasar el agua y controlarla en ambos sentidos para evitar inundaciones a la propiedad privada o incluso al monte nativo. Por último, el organismo informa que la empresa a cargo de la construcción de Campanario está trabajando para finalizar el control del desagüe, lo que se prevé que se culmine en los próximos días.
Y el geofísico Peter Baxter, que estudió las probabilidades de terremotos en el Río de la Plata, dijo hoy a MBD Noticias que es altamente probable que haya un terremoto en el entorno de los 6 grados de la escala Richter en el futuro en nuestro país. Señaló que es imposible definir en qué momento porque se carecen de datos precisos para determinarlo. Event off Atlantida or on Canelones coast or whatever we want to, let's call it the Atlantida event, to me is not unexpected, but you cannot predict these things. It fits within the pattern of my expectations for this region. Now we know a little bit more about it. The issue is that in order to assess the probability of earthquakes, you need to know something about the history. The problem is we have a very limited history. One of the things we look at in terms of trying to assess the zone, if you like, is what is the maximum magnitude that you might expect given the data you've got. And in this particular case, we came up with an answer of 6.3, which came from 6 different assessments. So this was the average. Now, that doesn't mean to say there'll ever be a 6.3, but equally, there could be a 6.5 or a 6.8, or we don't know exactly, but something above 6 certainly will happen. I'm absolutely certain of this. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Continuamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo y en el mes de la afrodescendencia. La directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, Leticia Rodríguez, aseguró que el racismo estructural es muy fuerte aquí en nuestro país. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Rodríguez aseguró que el racismo genera diversos tipos de afectación en las personas que lo sufren. El racismo estructural es fuertísimo en Uruguay. Digo, y más con una población que está migrando afrodescendiente bastante fuerte de varios países latinoamericanos, encontramos realmente una xenofobia también muy fuerte. Digo, se unen como estas dos situaciones. El racismo estructural histórico, donde la gente desconoce la historia, desconoce realmente la historia de lo que ha sido el proceso de la trata transatlántica y de lo que tiene que ver hoy con nuestra realidad. Digo con nuestra realidad porque todavía pasa de que no importa el ámbito donde vos estés, no importa donde vos te formes, siempre hay una situación de discriminación. La violencia psicológica que genera el racismo hace también que nosotros generemos mecanismos de defensa que son increíbles. Hay diferentes tipos de afectaciones, entre ellas, una de ellas es el tema de la autopercepción, ¿no? La calidad de la autopercepción de las personas que disminuye, que genera tasas realmente bien complejas con todo el tema de lo que tiene que ver con digamos, suicidio y demás, también forma parte de la vida de las mujeres afro. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo el miércoles en España que es muy optimista sobre un acuerdo Unión Europea-Mercosur este año, al hacer un balance de la cumbre de Bruselas, donde se asumió el compromiso de relanzar las relaciones políticas y económicas entre Europa y Latinoamérica. El presidente brasileño estimó que en un plazo de 2 o 3 semanas los países del Mercosur deberán presentar a la Unión Europea su contrapropuesta sobre el capítulo ambiental para lograr un acuerdo definitivo entre ambos bloques. En una conferencia de prensa en Bruselas, Lula dijo ser optimista de que se pueda concluir este acuerdo antes de fin de año, ya que sería bueno tenerlo con España en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y su presidencia pro tempore al frente del Mercosur. El mandatario dijo que la respuesta brasileña está siendo discutida entre los 4 países del bloque regional y en 2 o 3 semanas se entregará definitivamente la propuesta. Por su parte, la Federación de la Industria Alemana advirtió que el fracaso de este acuerdo comercial traería consigo consecuencias fatales para la política comercial del bloque comunitario y que hay que tener más en cuenta las necesidades de los estados del Mercosur para poder cerrar el acuerdo en el segundo semestre del año. En marzo, la Unión Europea presentó a los países del Mercosur una minuta
con su visión de lo que debería incluir el capítulo ambiental adicional al negociado acuerdo comercial entre los dos bloques, carta que Brasil rechazó enérgicamente. Nos vamos, volvemos a la edición central a las 19 horas y mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego.